Y una de las cosas que encontramos en la palabra de Dios, hablando de la persona de Jesucristo, sus enseñanzas, específicamente al principio de su ministerio, él tiene ese famoso sermón del monte, Mateo 5 al 7, muchos lo conocen. Y dentro de la enseñanza de él, de su sermón, una de las cosas que él dice que son revolucionarias, todo lo que Cristo dice es revolucionario, esa es la realidad. Pero una de las cosas que él dice en el sermón del monte, dentro de las bienaventuranzas, una de ellas es que dice él, bienaventurados los que lloran. Y la palabra llanto que usa él ahí es la palabra que tiene que ver con luto, porque ellos recibirán consolación. Entonces, para mí es bien difícil, viendo la condición en que estamos viviendo, dónde estamos hoy en día, para mí es bien difícil. Aquí es donde Cristo, otra vez, para mí es un reto escuchar a Cristo, leer a Cristo, y obviamente necesito su espíritu para que me dé la habilidad de creerle a Cristo. Pero cuando conectar la palabra bienaventurado o bendito con la palabra luto, ¿no creen ustedes que es como una paradoja? ¿Es como una contradicción de términos? ¿Cómo puede ser bienaventurado una persona que está experimentando luto, pérdida? Y específicamente en el luto estamos hablando de pérdidas irreversibles. Y menciono esto porque él la conecta y dice, porque recibirán mayor consolación. Entonces, ¿a dónde voy es esto? Este concepto de bienaventuranza en situaciones de pérdida, de lutos, de dificultad, estoy más que convencido, sobre todo porque él lo va a modelar 3 años y medio después, cuando él va a un madero y cuando él es el objeto del luto, ¿verdad? O sea, él eventualmente va a morir injustamente en el sentido de ser traicionado, eventualmente traído a un juicio ilegal y todo el resto lo conocemos. Pero el punto es este. Es que cuando escucho a Cristo decir que somos o que es bienaventurado aquellos que sufren, no puedo dejar de pensar que en este caso el luto es el producto del amor. De que entre más profundizamos nuestra pasión unos por otros, entre más amamos, más duele cuando hay partida, cuando el luto se hace presente. Y conociendo el ministerio de Cristo y viendo la vida de Cristo en su totalidad, me doy cuenta que parte de esa bienaventuranza en el luto es porque el amar valió la pena. Damas, ustedes que han tenido el privilegio de tener hijos, pasar por la experiencia de un embarazo, y muchas de ustedes trágicamente han perdido algunos de los embarazos. Cuando nace el bebé, valió la pena, ¿no es cierto? Especialmente el momento del parto. Es una situación extrema de dolor y una experiencia trascendental, por lo que me tocó ver a mi esposa cuando nacieron nuestros hijos. Pero el momento en que nace la criatura, definitivamente valió la pena. Entonces, algo similar estoy pensando cuando dice Cristo en el sentido de, otra vez, bienaventurados los que lloran, los que sufren, los que están en luto, porque recibirán mayor consolación. Entonces, todo esto lo menciono porque, otra vez, en los últimos 10 meses, casi ya un año, 11 meses, en los cuales hemos estado conectados y aprendiendo juntos la palabra de Dios, entre más tiempo pasamos juntos, algunos de ustedes son nuevos en esta conversación, por primera vez están conectando y están en la clase o están conectados a través de estos medios virtuales, hemos profundizado nuestras relaciones. El pastor Hilario hacía mención acerca de un canto que estaban mencionando en el grupo, en el chat, porque hay un chat donde de esta clase, que si no están incluidos y gustan ser incluidos, ahí platiquen y si pueden conectarse. Pero hablaban de un canto en el cual vemos las relaciones profundizarse. Como iglesias estamos atravesando unas experiencias difíciles. Hemos, como pastores, enterrado más gente de la que quisiéramos este 2020 pasado. No vemos que la situación cambie rápidamente. Continuamos escuchando los reportes, estamos viendo la realidad donde estamos viendo pérdidas constantemente. Y el punto, simplemente lo que quiero decir antes de entrar a Filipenses, es que Cristo nos enseñó que en medio de ese luto, en medio de esas pérdidas, es inevitable porque va correlacionado, va conectado con la capacidad de amar, con la capacidad de entregarnos unos a otros, con la capacidad de alguna manera construir, modelar esa comunidad, esa relación íntima. Así es que instamos a que continuemos construyendo, edificando, nutriendo nuestras relaciones. La bendición de pasar 2 horas por semana en estos cursos es precisamente no solamente adentrarnos o profundizar esa relación con Dios, pero es el poder caminar y hacerlo juntos. Así es que yo valoro y aprecio mucho lo que la mesa directiva de la Alianza Ministerial de la Convención Bautista de México hace, el esfuerzo, el que nos consideren, el que nos den el privilegio de ser parte de esto.
Y definitivamente, de igual manera, valoramos y apreciamos lo que ustedes hacen en estar conectados, el regresar semana tras semana. Y esta es la primera de las clases que básicamente, y no lo he mencionado esto, pero básicamente en el plan de estudio vamos a la mitad de camino. Estamos concluyendo, Dios mediante, en mayo, y en mayo terminaremos 10 cursos, y Dios mediante en julio, que van a ser las reuniones anuales de la convención, que oramos para que sean presenciales. No sabemos cómo va a estar la situación para ese tiempo, en la Ciudad de México. Estamos hablando de la Convención Nacional Bautista de México en la Ciudad de México. Queremos tener una celebración magna, una celebración en la cual, otra vez, la bendición de estar conectados a través de sus medios. Y sé que ahorita hay gente de todos lados, de multiplicidad de países o de trasfondos. Oramos para que podamos conectarnos, por seguro la vamos a transmitir, pero el punto es este, es la celebración de haber cultivado estos tiempos, esas relaciones, esta comunicación que estamos teniendo. Yo sé que muchos piensan que estas relaciones virtuales son de mentiritas. Nos conectamos virtualmente no porque tenemos, lo hacemos porque podemos, ¿ok? Una vez más, nos conectamos virtualmente no porque tenemos, lo hacemos porque podemos. Es una bendición, así es que valoremos esto definitivamente. Es el 20 de enero en Estados Unidos y yo tengo el privilegio de radicar aquí en la frontera. Estoy a 15 minutos de la ciudad de Reynosa, aquí en Tamaulipas, en la frontera de Texas, y el estar aquí, y espero que lo que estoy por decir no los distraiga, pero ahorita se está llevando a cabo la inauguración del nuevo presidente aquí de Estados Unidos. Un suceso, un acontecimiento trascendental, como cada presidencia, como cada gobierno, como cada transición, y muchas veces transiciones no son fáciles, algunas se anhelan porque la situación ha sido muy difícil y anhelan un cambio o tenemos la esperanza de un cambio, pero quiero que tomemos unos minutos nada más para contextualizar la carta de los Filipenses, porque difíciles que son los tiempos que estamos viviendo. Escuchamos hace algunos meses o semanas acerca de lo que legalizaron en el país de Argentina, por ejemplo. Legalizaron ciertas cosas que dentro de la perspectiva bíblica va a haber conflicto. Como nación, trágicamente Estados Unidos ha ido a la vanguardia de una cultura secularista. Dios mediante, la próxima semana, lo uso como comercial, pero Dios mediante, la próxima semana, jueves, viernes y sábado de la próxima semana, está el Congreso, el séptimo Congreso que se ha llevado a cabo a través de la Alianza Ministerial Bautista de México, y tocaremos este tema de la secularización. Pero esto lo estamos viendo y está creciendo a pasos agigantados. Otra vez, Estados Unidos trágicamente va a la vanguardia de esto, siguiendo el ejemplo, yo argumentaría, de Canadá y eventualmente el ejemplo de Europa. Así es que se piensan en términos de secularización, es literalmente Europa, yo diría. Encontramos Canadá, Estados Unidos y el resto de Latinoamérica, que trágicamente son los patrones que estamos, es el ciego guiando a otro ciego, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es esto, porque otra vez esta transición de gobierno que estamos ahorita a la expectativa con el nuevo presidente, conforme oramos con él, oramos por él, oramos por su familia. La pregunta es, y esto es lo que me gustaría que navegáramos o que habláramos por un momento, la pregunta es con respecto a ello, ¿cómo la iglesia debe de procesar lo que estamos viviendo? Esa es la pregunta. Y menciono esto porque una de las cosas que quiero invitar cuando acabemos la clase, a través de este día, busquen la manera de conectar y ver lo que está sucediendo hoy en día. No es porque sea Estados Unidos, pero es simplemente porque esos eventos de inauguraciones, esos eventos en los cuales hay toma de posesión de gobierno, son trascendentales alrededor del mundo, porque nos dan la oportunidad como padres, nos dan la oportunidad como abuelos, como jóvenes, como solteros, como pastores, de usar estos eventos que están sucediendo, que hasta da la impresión que son inevitables, y usarlos como punto de partida para dialogar. Y estoy hablando diálogo. Piensen en términos de la intimidad del hogar, hablando con el hijo, con el nieto, con el padre, con el tío, como pastores en grupos. Hoy es miércoles, en la noche que nos reunamos, sería una oportunidad grandísima para poder hablar. Y este es mi punto, porque aquí no estamos para hablar de política en cuestión de la iglesia. No es la función de la iglesia decirle a la gente qué partidos escoger y cosas por el estilo. El punto es este. Cuando hablo acerca de puntos de partida, cuando hablo acerca de conversaciones que hoy en día nos está permitiendo estos eventos tener, es poder preguntarnos o poder evaluarnos unos a otros si conocemos o si tenemos o si abrazamos la perspectiva bíblica del gobierno. ¿Cuál es la función que el gobierno tiene
dentro del plan redentor de Dios. Esa sería para mí la cuestión del diálogo. Entonces, preguntarnos, indagar en la palabra de Dios, ¿qué es la función? Y menciono todo esto porque si ustedes tienen un trasfondo similar al mío, yo vengo de un contexto, ese es mi contexto, es la manera en que fui criado y cómo he visto la vida a través de los años. Mi contexto es de que gobierno y política es secular. Eso es lo del mundo. Lo que pasa el miércoles en la noche, domingo en la mañana, dentro de un templo o un santuario o un contenedor espiritual, eso es lo sacro. Entonces, son ideas que otra vez simplemente suceden, nacemos en medio de ellas, en fin, menciono todo esto, esa división de lo sacro y lo secular, porque si ustedes se dieran a la tarea y si ustedes pudiéramos entablar una conversación, otra vez, honesta, con respecto a los sucesos que están llevándose a cabo, una de las cosas que yo invitaría, y eso es lo que tienen en la pantalla, que no lo tienen en sus notas, pero está en la pantalla, es precisamente la perspectiva de Cristo o de la Biblia con respecto a Mateo capítulo 16. Y digo Mateo capítulo 16 porque ahí es donde encontramos precisamente a Cristo entregando las llaves del reino a lo que creemos que va a ser la iglesia eventualmente. Pues está hablando con los apóstoles, pero obviamente van a funcionar como pioneros de este despertar, de este movimiento llamado la iglesia. Entonces, a dónde voy es esto. Cuando Cristo hace esto en Mateo capítulo 6, que es la conversación donde les pregunta quién dice la gente que soy yo y quién dicen ustedes que soy yo. Bueno, tú eres, Pedro hace la confesión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo afirma y dice, basado en esa confesión, es que te entrego otra vez las llaves del reino, el evangelio, ¿verdad? Y basado en esa afirmación de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es que Él dice que va a edificar su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces mi punto es esto. Cuando habla Él acerca de cómo va a edificar la iglesia y cómo las puertas del infierno no va a prevalecer contra la iglesia, es entender que en ese momento, cuando Él entrega las llaves del reino a la iglesia, no a los apóstoles, porque aquí no tenemos el tiempo para entrar en esta cuestión de jerarquías y todo eso, pero es la cuestión de entregarle la llave la llave del reino a la iglesia, que es el evangelio, ¿verdad? Es donde Cristo posiciona a la iglesia, y aquí está en la pantalla, posiciona a la iglesia y la mueve de la defensiva a la ofensiva. Si piensan en términos de un deporte, fútbol, básquetbol, lo que sea, quien tenga la pelota está ofendiendo, está tratando de anotar. El que no tiene la pelota está, en este caso, defendiendo. Entonces está ofendiendo, ofensiva, anotar, defendiendo. La iglesia en el siglo XXI, la iglesia en medio de una pandemia en nuestra generación, una de las cosas que ha sido expuesto, que ha salido a flote, que ha sido expuesto en la iglesia, es que si somos honestos, es de que la iglesia trágicamente ha estado viviendo, defendiéndose. Hemos otra vez creado esta mentalidad de que el cristianismo o el evangelio es para segregarnos, es para aislarnos del mundo. Es para simplemente asegurarnos que el punto de la historia, la razón por qué soy salvo, es para evitar el infierno. Es simplemente para que me vaya bien, para que otra vez no haya carencia económica y la salud, que tengamos una muerte tranquila, pacífica. Y otra vez, simplemente estoy hablando del término en el cual esta realidad de la cual Cristo establece es la función de la iglesia. Es la cuestión de que no puede ser contenida, no va a ser detenida, de que la función del infierno, escuchen lo que voy a decir, la función del infierno es detener a la iglesia, no la iglesia protegerse del infierno. No sé si alguien necesita escribir esto, pero sí, la función del infierno es tratar de detener a la iglesia. La función de la iglesia no es el estar deteniendo al infierno, sino que es a la inversa. Ahora, menciono todo esto porque, otra vez, pensando en el evento trascendental que está llevando esta mañana y orando por nuestros gobernantes y hablando de la función del gobierno, tenemos que iniciar con la viga en el ojo antes de tratar de marcar o de señalar la paja en el ojo del prójimo. Y estoy hablando de que no esperemos que el gobierno cumpla la función que Dios le instituyó o le ha dado al gobierno si la iglesia no está cumpliendo su función.
Y la carta de los Filipenses es un ejemplo perfecto de esto, porque estas cartas, que hemos estudiado varias de ellas ya, pero esta de los Filipenses no es excepción, es precisamente escrita porque la iglesia no estaba cumpliendo su función. Lo irónico de esta conversación, y ustedes lo saben, muchos de ustedes lo saben, que esta es una carta de prisión. Entonces, irónicamente, Pablo está siendo parte de un sistema corrupto, de un sistema, estoy hablando del gobierno, donde injustamente es encarcelado, y es encarcelado porque precisamente él está viviendo un cristianismo en el cual él está ofendiendo, y digo ofendiendo, pero es esa violencia de la cual Cristo manifestó cuando su violencia era el amar, su violencia era una vida de servicio. Vamos a ir al capítulo 2 de Filipenses la próxima semana, y dice el apóstol Pablo, hay en vosotros el sentir que yo también en Cristo. Es esa violencia, ¿no es cierto? ¿Cómo arrebatamos, cómo sacudimos esta generación con vidas de servicio, con vidas en las cuales nos sometemos a Cristo y unos a otros? Entonces, aparentemente, una vez más, si pudiéramos retomar la conversación y volver a tomar la perspectiva bíblica, donde dejemos de pensar en esa división de lo sacro y de lo santo. La pregunta, y aquí es donde quiero que pensemos por un momento, porque está la cuestión de la iglesia. Otra vez, a la iglesia, su función, como es la del gobierno, es literalmente reconocer que fuimos creados por Dios y para sus propósitos. Esa es la realidad, de que el señorío de Cristo, y esto es importante lo que voy a decir, el señorío de Cristo no depende si la iglesia cumple su función o si el gobierno cumple su función. ¿Qué estoy diciendo? Que iglesias como los Filipenses van a ser iglesias, como muchas otras en el Nuevo Testamento y muchas hoy en día, somos o hemos sido o fueron iglesias que no estaban cumpliendo su propósito. Por eso es que estos escritos son urgentes. Esta palabra inspirada por Dios en alguien a través de esos hombres elegidos, estos apóstoles, es crucial, porque la iglesia no estaba cumpliendo el propósito, no estaba haciendo lo que Dios dijo o lo que Cristo dijo en Mateo capítulo 16. Entonces, el apóstol Pablo va a interceder y va a decir, hey, aquí está la instrucción, ¿verdad? Ok, lo mismo sucede a nivel gobierno. Es obvio que no estamos cumpliendo los propósitos de Dios. Y aquí está mi punto. Que esa desobediencia o esa actitud, ya sea pasiva o de actitud de defendernos en lugar de ofender como iglesia o como gobiernos que estamos constantemente y gradualmente y radicalmente y agresivamente moviéndonos hacia un secularismo, eso no altera, este es mi punto, eso no altera la soberanía de Dios. No sé si eso queda claro esta mañana. No quiero minimizar la situación de la iglesia y mucho menos quiero minimizar ni negociar lo que estamos haciendo como gobiernos. Lo que estamos haciendo como gobiernos, como cultura, como iglesias, estamos y vamos a pagar las consecuencias de esto. Dios no puede hacerse el de la vista gorda. Dios no puede decir, ay, es que estabas joven o yo sé que estaba en medio de pandemia y empezamos a hacer excusas. Nada de eso. El apóstol Pablo va a advertir a esas iglesias que enderecen sus caminos o vienen las consecuencias. Y este es mi punto. Como la soberanía de Dios no es alterada, lo interesante de esa soberanía es que la encontramos en algo tan básico como es la Gran Comisión. En la Gran Comisión, y muchos de ustedes conocen este pasaje, dice él, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Ese es el capítulo 28 de Mateo, el versículo 16. Y dice en el 17, dice, cuando le vieron, los discípulos, ¿a quién vieron? Al resucitado, a Cristo. Esto suena un poquito cómico, pero cuando le vieron, algunos le adoraron, mas algunos, ¿qué cosa? Dudaron. Entonces, aparentemente, en la aparición de Cristo resucitado, ¿sí? A algunos les cayó el 20. Y en lugar de seguir dependiendo de las circunstancias, de lo que los medios sociales dicen, o de lo que me dijeron cuando estaba chiquito, lo que me pasó en la iglesia anterior, o cómo me fue en mi matrimonio previo, en lugar de hacer eso, contemplan al Cristo resucitado y se postran delante de él. ¡Yay! ¡Qué bueno! Entonces, una vez más, piensen en términos: iglesia, gobierno, iglesia, Estado, soberanía de él. Pero en medio de ellos hay algunos que van a dudar. Entonces siempre existe esa posibilidad de que como generación, como padres, como abuelos, como pastores, como líderes, como gobernantes, potencialmente nos movamos a una mentalidad de empezar a cuestionar y pensar, escuchen lo que estoy por decir, de empezar a sentir que
la posición que tenemos de autoridad, ya sea como gobernantes, ya sea como padres, ya sea como adolescente, tu sexualidad, como joven, eso que sientes tú que es tu derecho, que es tu cuerpo, esto que puedo pensar yo que es mi iglesia, esto que puedo decir si ese es mi ingreso, ¿sí? Todo eso, ¿sí? Lo que estamos viendo aquí es que encontramos esta lucha, que creo que es la de hoy en día, y en un día como este, en esta nación, esta lucha de convenencieramente traducir autoridad y conectarla a autonomía. Pensar que autoridad es un sinónimo de autonomía. Y menciono todo esto porque observen, y aquí está, en mi opinión, el versículo 18, que estoy por ponerlo enfrente de ustedes, y otra vez, esta es mi opinión, es lo que entiendo de la Biblia, no digo que estoy en lo correcto, simplemente que les puedo decir cómo es que llegué a esta conclusión, y estoy por decírselos. Creo que ese es el versículo más importante de la Gran Comisión. Ese es el versículo más importante, porque aquí es donde Cristo modela lo que es autoridad, y que la autoridad no es un sinónimo de autonomía. Porque dice, y acercándose Jesús a este grupo que algunos adoraron y algunos dudaron, en ese contexto de circunstancias, en esa experiencia de emociones encontradas, en esa situación trascendental donde nadie a través de la historia de la humanidad se había encontrado con alguien que había experimentado una resurrección. Sí, muchos habían experimentado resucitaciones. Y digo muchos, pero no es común, ¿verdad? Que alguien regrese de la muerte. Pero tenemos historias en la Biblia y personales. Hay gente que literalmente ha sido traída, declarado muerto, donde literalmente el monitor en el hospital empieza, en lugar de estar el puntito hacia arriba, hacia abajo, de repente empieza una línea recta, donde es declarado muerto y la persona regresa. Entonces, esa es una resucitación. ¿Qué es la diferencia? La diferencia es de que cuando la persona experimenta una resucitación, regresa con el mismo cuerpo. ¿Qué implica ello? Que aún en el caso de Lázaro, que regresa a la tumba, literalmente Lázaro tiene un segundo funeral porque eventualmente va a morir físicamente. En el caso de Cristo, la resurrección es que cuando Él sale de la tumba, sale con un cuerpo glorificado. ¿Qué es el punto? De que en medio de ese contexto, Él declara esto. Observen lo que dice. Él declara y dice, y acercándose Jesús, les habló y les dice, toda potestad, toda autoridad. ¿Qué es el punto? Ese es el punto. Porque intentamos movernos a lo que es el libro de Filipenses. Y vamos a hablar acerca de esto. El punto es de que esta mañana el presidente Joe Biden, conforme hace toma de posesión, esta mañana conforme miles y millones de personas fueron a sus trabajos, esta mañana como pastores, como hijos, como jóvenes, como niños, escuchen lo que se puede decir, esta mañana todos funcionamos, cristianos, no cristianos, ateos, no importa, islam, el budismo, no quiero saber quién, todos funcionamos debajo del señorío de Cristo. Todos, sin excepción. Entonces, aquí es donde quiero retar nuestra retórica, quiero retar nuestra manera de típicamente comunicar. Y otra vez, no quiero que escuchen de mí que estoy siendo crítico cómo hacemos las cosas, pero cuando decimos como pastores y hacemos la invitación a las personas de que invitamos a que tomen la decisión de hacer Cristo su Señor, a veces siento que está mal esa implicación. Sé lo que están diciendo, que están implicando, pero el punto aquí es este: Él es Señor independientemente. Una vez más, en Filipenses capítulo 2 vamos a hablar de esto en detalle, pero aquí está la autoridad de Cristo. La autoridad de Cristo, la potestad de Cristo, es de que Él fusionó lo sacro y lo secular. Ese es el punto. Y cuando hablo de fusión, no estoy hablando de que Él aprueba todo lo que sucede, no estoy diciendo que Él aprueba el secularismo, simplemente estoy diciendo que el secularismo, simplemente estoy diciendo que en momentos difíciles, en momentos donde hay algunos, que acabamos de leer, algunos adoraron y otros dudaron, que la duda de aquellos que dudaban si realmente este es el que dice que es, si realmente lo que estoy percibiendo es real, tanto adoración como duda, eso no altera el señorío de Cristo. No sé si eso está claro, porque ese es mi punto. Mi punto es este, de que esta mañana en Estados Unidos, en la declaración, en la posesión de toma de gobierno, la realidad es que Cristo, eso no altera el señorío de Cristo. Ese es mi punto.
Ese es mi punto. No altera el señorío de Cristo. La pregunta es, ¿qué significa eso? Qué bueno que me preguntaron porque para allá iba. Lo que significa que Él sea Señor es de que el presidente Joe Biden, cada pastor de iglesia, cada madre de familia, cada joven, cada niño, cada anciano, literalmente, somos mayordomos de ¿qué cosa? De todo. Y somos dueños absolutamente de nada. Entonces, la oración tiene que ser esta mañana por nuestros gobernantes, literalmente, que este principio pueda encarnarse, pueda ejercerse, pueda cristalizarse en cómo procesamos, cómo tomamos decisiones. Entonces, eso es lo que implica el señorío de Cristo y esta mayordomía para mí, y porque quiero que nos movamos, siento que he estado hablando desde un componente donde hemos estado como en el vestíbulo o en la sala, quiero que nos movamos la conversación a la cocina. Muy pocas personas en sus hogares entran a la cocina o abren el refrigerador, porque son derechos muy personales, ¿verdad? O sea, no hay problema con tener a alguien en la sala, guardando el distanciamiento social, pero la cuestión de una conversación más íntima, yo diría para mí, en conversación más íntima, el apóstol Pablo, hablando en la carta de Romanos, lo que hace capítulos 1 al 11 es que muestra, manifiesta, expresa, comparte lo que es la mayordomía. La mayordomía en el sentido de que hemos sido posicionados como iglesia. Dejemos al gobierno en paz, hablemos de la iglesia. Sí, como iglesia somos, una vez más, observen esto, con respecto a nuestra salvación, con respecto a el llamado de Dios, con respecto a la relación con Dios, observen esto, si no somos dueños de ello, somos mayordomos de ello. Daremos cuenta de ello y por eso el apóstol Pablo, hablando a otra de las iglesias, en este caso la iglesia en Roma, que estaban actuando, sí, observen esto, lo que estaba haciendo la iglesia en Roma, como lo estaban haciendo en la iglesia en los Filipenses, y lo hace con los Efesios y los Gálatas y todas esas iglesias, y la iglesia hoy en día es que esto convenencieramente lo invertimos. Entonces, en cuestión ministerial, en cuestión de dones espirituales, en cuestión de la vida, el cristiano tiene doble responsabilidad de literalmente entender que esta es una de las armas más poderosas, más efectivas, más agresivas de evangelismo. Esa gran comisión de la cual estamos hablando, porque Cristo modeló esto. No sé si podemos hacer la conexión. Cristo no solamente enseñó esto, Él lo modeló. Es la manera en que Él vivió, es la manera en que Él procesó la vida e inclusive procesó y navegó el gobierno en el cual Él estaba viviendo, que era un gobierno corrupto, que era un bullies, que era un gobierno que trágicamente estos césares en el tiempo de Jesús literalmente se creían dioses. Entonces la pregunta para Cristo no es ¿cómo le hago para convencer a los césares que no son dioses? Esa no fue la pregunta que hizo Cristo. La pregunta fue ¿cómo uso este contexto en el que estaba viviendo Cristo hace 2000 años, que no era un contexto que glorificaba a Dios? ¿Cómo voy a navegar este contexto de tal manera que al final de la jornada mi estilo de vida, mi testimonio, mi idiosincrasia, mis valores, la manera en que no solamente cómo hablo, pero cómo vivo, demuestre a la humanidad que literalmente delante de Dios, porque la potestad es dada a Él, yo, padre, pastor, gobernante, quien sea, yo soy mayordomo de ¿qué cosa? De todo, y soy dueño absolutamente de nada. Entonces los romanos estaban batallando con eso, como los filipenses, como la iglesia hoy en día, y por eso lo que hace el apóstol Pablo, habla acerca del evangelio y lo reintroduce, o a lo mejor lo introduce por primera vez, no sabemos, porque hay mucha gente que pensaban que eran salvos, pero no lo eran, en la iglesia en Roma, como es hoy en día el caso, donde él lo que va a hacer es que va a retomar la conversación del evangelio y decirles, ese es el punto, y decirles, capítulos 1 al 11 de Romanos es simplemente el evangelio, el cual, por favor, si están tomando nota, necesitan escribir esto. El evangelio no tiene nada que ver con la conducta de la iglesia. E inclusive yo argumentaría que no tiene nada que ver con la iglesia. Y estoy por explicarlo, ¿ok? Antes de que se desconecten, porque a lo mejor no están de acuerdo con lo que estoy diciendo. Capítulos 1 al 11, y estoy usando ese como ejemplo, pero puedo usar otros ejemplos que Pablo menciona o la Biblia enseña. Nos está diciendo que el evangelio es exclusivamente la potestad de Cristo que Él declaró en la Gran Comisión, esa potestad, y el evangelio es esa potestad, esa autoridad cósmica, esa soberanía que Pablo va a hablar en Filipenses capítulo 2, acabo de decirlo eso, pero la pregunta es, ¿cómo llegó Cristo?
¿Qué significa este proceso que Pablo dice en Filipenses 2 de que haya en nosotros ese sentir que hubo también en Cristo? En otras palabras, ¿cómo es que en el reino de Dios, en esa mentalidad de proactividad, de ofensiva en lugar de defensiva, que dije hace rato, cómo es que Cristo llega a ese punto donde eventualmente el apóstol Pablo va a decir, porque que se le dio el nombre que es por sobre todo nombre, entre paréntesis, y lo voy a expandir esto cuando lleguemos ahí la próxima semana, el nombre que se le da a Cristo, el nombre que es por sobre todo nombre, no es el nombre de Jesús, ese es su nombre personal. El nombre es precisamente el nombre o el título que los césares se daban a sí mismos, que es el nombre de Señor, patrón, amo, dueño. Es el nombre que el Padre le da al Hijo y le da su restauración cósmica. ¿Qué implica ello? Pablo va a decir que toda lengua va a confesar, que toda rodilla se va a doblar y declarar el título que los césares se daban, ese título solamente de Cristo. Otra vez, la pregunta es ¿cómo es que hace eso Cristo? Y menciono todo eso porque capítulos 1 al 11 de Romanos es Pablo ayudando a la iglesia a entender que el evangelio no es lo que la iglesia hace. Sí, lo que la iglesia hace o somos llamados, en otras palabras, y otra vez ya no tengo tiempo para regresarme, pero podría explicar eso con más detalle. Cuando acabo de decirles ahorita que Cristo dice en la Gran Comisión, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, vean la autoridad total, cósmica, eterna, trascendental, ¿sí? De ahí él se mueve y dice, por lo tanto, y empieza, id y haced discípulos. Ok, toda esa cuestión de id, haced discípulos y todo lo que está diciendo, por favor escuchen eso. Eso no es el evangelio. Eso es lo que produce el evangelio. El evangelio es lo que Cristo hizo. El evangelio es la potestad de Cristo, no la potestad de nosotros, ¿sí? Porque otra vez, es cierto que hemos sido investidos con autoridad, pero es una autoridad foránea. Es la autoridad de alguien más dada a nosotros. ¿Qué estoy diciendo? Ese es el punto, ese es el punto. Todo lo que estoy diciendo es de que, trágicamente, a nivel de iglesia, trágicamente a nivel de cultura, hemos tomado ese principio de potestad, de autoridad y lo hemos confundido con autonomía. La oración es de que como nación, nuestra nación aquí en Estados Unidos, alrededor del mundo, dejemos de movernos, de navegar, de tomar decisiones. Estoy hablando de los líderes, ¿sí? De una manera autónoma, independiente de lo que son los planes, los propósitos, los designios del Dios de la Biblia. Pero empieza en la iglesia. Observen, por eso es que en Romanos él dice, capítulos 1 al 11, que es un montón de teología, que son, estos capítulos es la plataforma, es el trampolín donde surge y nace la reforma, por ejemplo. En fin, todo esto lo estoy mencionando porque de lo que somos mayordomos es del evangelio. ¿Sí? Él se da a nosotros mismos, Él se entrega, Él nos entrega su propia vida, Él la ha imputado, transferido, acreditado a nosotros y somos mayordomos. Escuchen lo que estoy por decir. Si eso es lo que es el evangelio, es la vida de Cristo, es el sentir de Cristo, es el pensar de Cristo, es el hablar de Cristo, son los pensamientos de Cristo, es el estilo de vida de Cristo, ese es el evangelio. Lo que produce el evangelio, y ahí es donde quiero que veamos esto, ahora sí, es capítulos 12, 13, 14, 15, 16 de Romanos. Es la parte práctica. Esto es lo que significa. Entonces, lo que quiero que nos llevemos y que quiero que pensemos en términos de iglesia y eventualmente de gobierno, es de que si somos mayordomos de todo, dueños de nada, eso implica, y aquí es donde quiero que conectemos la conversación con lo que está pasando hoy en día en nuestra cultura, en nuestro país, aquí en Estados Unidos, es de que la mayordomía ahora sí es la conducta de la iglesia, que nos comportemos como mayordomos. Oramos para que otra vez nuestro presidente pueda llevar un gobierno de 4 años que le caracterice, no tanto la innovación, no tanto, y otra vez podemos hablar de pólizas y de cosas que están legalizando, pero aquí está el punto, es si pudiéramos tener la idiosincrasia, el entender que esta cuestión de mayordomía es algo que viene de Dios, es algo que Cristo modela y que otra vez imputa, transfiere, acredita a nosotros, de tal manera que en Romanos 12, 13, 14 y todo lo demás, este es el punto y este es el contexto. Somos mayordomos y esa mayordomía, de acuerdo a lo que enseña Pablo, capítulos 12 específicamente y 13, es de que somos mayordomos de las relaciones como cristianos.
Somos mayordomos de las relaciones interpersonales en general y eventualmente, que es el capítulo 13, él lo que nos va a enseñar es que somos mayordomos de las relaciones cívicas. Eso es lo que Pablo está diciendo. En otras palabras, esto es lo que está diciendo. En tu relación con la iglesia, en tu relación con el prójimo y en tu relación con el gobierno, no, por favor, si están escribiendo, eso es extremadamente importante lo que voy a decir. Pablo está diciendo a la iglesia en Roma, el epicentro de la cultura, ¿sí? Donde se crean las pólisas, donde ahorita vamos a ver que, por ejemplo, esta provincia de Filipo eventualmente se convierte en una colonia romana. Entonces está infiltrada la cultura. Lo que pasaba en Roma afectaba el resto de la humanidad. Vean lo que sucede. Pablo está diciendo, en tu relación con tu iglesia, en tu relación con el prójimo, con el suegro, con el cuñado que no es cristiano, con el patrón que tienes en la oficina, tu relación con el prójimo y tu relación con el gobierno, eso es lo que Pablo está enseñando, está basado en el Evangelio. Tu relación con la iglesia, tu relación con el prójimo y tu relación con el gobierno, por favor escúchenlo, no es el Evangelio. El Evangelio es la relación de Cristo con el Padre Celestial. El Evangelio es la manera en que Cristo vivió por 33 años como dueño absolutamente de nada y mayordomo de todo. Eso es lo que Cristo hizo por 33 años. Cristo, dice Pablo en Filipenses 2, que Él deja, Él sin perder su esencia, su deidad, porque no creemos que Cristo es ¿cómo se dice? No sé cuál es la palabra, pero cuando tienes mitad hombre, mitad Dios, de tal manera que Cristo pierde su deidad. Mi punto es esto, es que semidios, en el capítulo 2, él habla acerca de cómo él lo que hace es que toma su deidad, toma su soberanía. Por favor, escuchen esto, y otra vez esto lo voy a expandir más adelante. Cristo toma el hecho de que es Dios mismo, vean esto, y lo usa para bendecir, lo usa para entregarse, lo usa para vivir como siervo, y no solamente como siervo, pero siervo sufriente, lo usa, toda su deidad, toda su autoridad, toda su potestad, la usa para literalmente desplegarla y manifestarla y entregarla a otros, la usa para bendición de otros. Entonces, todo esto lo estoy mencionando una vez más, porque la confusión de la iglesia, por favor, este es mi punto, y no sé cómo recalcarlo, no sé cómo enfatizarlo, Pastor Hilario, no sé cómo texteárselos, ponérselos con mayúscula, con letras rojas. El problema de nuestras iglesias hoy en día no son los gobiernos seculares. Ese no es el problema, lo cual es un problema. El problema de la iglesia es que hoy en día predicamos un evangelio que creemos que mi relación con la iglesia o mi falta de relación con la iglesia, mi relación con el prójimo o mi falta de relación con el prójimo y eventualmente mi relación con el gobierno o mi relación pensamos que ese es el evangelio. El evangelio no es lo que yo hago, el evangelio es lo que Cristo hizo, y por eso Pablo, se los dejo de tarea, y es una tarea muy muy grande, lean los primeros 11 capítulos de Romanos. Y no tiene nada que ver con la conducta de la iglesia. Tiene que ver exclusivamente con la obra redentora de Dios. Inclusive la única cosa que Pablo va a mencionar de la iglesia o de la humanidad es que inicia hablando de la depravación del hombre. O sea, si quieres hablar de nosotros, o sea, estamos emproblemadísimos, porque somos seres que nuestros pecados no nos definen. Es por lo que somos que pecamos. ¿Sí me explico? Entonces, en fin, todo esto otra vez lo estoy mencionando porque para poder esperar, orar, inclusive para poder llegar, si esto no lo establecemos hoy en día y literalmente corregimos nuestra predicación y nuestra enseñanza y entendemos que capítulo 12, capítulo 13 de Romanos, y entre paréntesis, ¿saben de qué estoy hablando, verdad? Capítulo 12, 13 y lo que sigue. En el capítulo 12 dice, por lo tanto, así que, es la transición gramatical después de 11 capítulos que no tienen nada que ver con la conducta, no tienen nada que ver con el cambio de estilo de vida, tiene que ver exclusivamente con la vida de Cristo, ¿sí? Es el evangelio, ¿sí? En el capítulo 12 habla y dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias, ¿de quién? De Dios.
capítulos 1 al 11 es la misericordia de Dios, es la gracia, es el evangelio, es la obra de Cristo, es la potestad de Cristo desplegada, dada en una vida de servicio. Dice, os ruego por la misericordia que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis. Versículo 2, ¿verdad? Habla acerca de eso. En fin, todo lo que estoy diciendo es esto. Este preámbulo, capítulo 12, el preámbulo que va a hablar de la relación con la iglesia entre hermanos, porque aparentemente la iglesia de Roma tenía sus problemitas, como los tiene la tuya, como los tiene mi iglesia. Aparentemente en la iglesia en Roma estaban teniendo problema en su relación no solamente con Dios, pero de una manera horizontal unos con otros. Y la iglesia en Roma no sabían qué hacer con lo que el gobierno estaba haciendo. No sabía qué hacer. Inclusive se cree históricamente que una de las razones por qué Pablo escribe esta carta a los romanos es porque la iglesia, como es la característica de los filipenses, como es las demás cartas, la iglesia estaba compuesta de judíos convertidos por la diáspora, por lo que sucedió en el Antiguo Testamento, en la dispersación, ¿sí? Cuando encontramos los exilios, encontramos judíos que van a reubicarse o van a ser reubicados, llevados como esclavos, y allá se establecen, pero regresaban a Jerusalén, regresaban para fomentar su cultura, sus creencias y todo eso, de tal manera que las iglesias en este mundo era la combinación de judíos convertidos al evangelio, gentiles convertidos al evangelio, griegos convertidos al evangelio, esa es la iglesia, romanos convertidos al evangelio, bárbaros convertidos. ¿Qué estoy hablando? Que la iglesia es una mezcolanza de filosofías, creencias, culturas, color de piel, idiomas. En fin, entonces, lo que sucede en Roma es que el gobierno hace un dictado donde sacan de la ciudad a los judíos, una vez más, perseguidos. Salen. En su salida, esos judíos, antes de que salieran, antes de esa reforma, ellos tenían principalmente el liderazgo de la iglesia. Cuando ellos salen, se cree históricamente que eventualmente las reformas son cambiadas y se les permite regresar otra vez a Roma. Y en su regreso a Roma, cuando regresan a la iglesia, por inercia, por naturaleza, quien tomó el liderazgo son los gentiles, los no judíos. Entonces, aparentemente una de las disputas que hay en Roma, en la iglesia en Roma, es que los judíos que están regresando llegan y dicen, hey, ¿qué pasó aquí? Pues yo era el presidente de este comité, es que yo era el pastor, no, es que yo era el diácono, y empieza, suena como la historia de algunas iglesias, testimonio, tiempo de testimonio, no es la historia de todos hasta cierta manera, es otra vez, es el pensar que mi posición, mis habilidades, es el pensar que mi experiencia, mi conocimiento, mi testimonio, ¿qué es la palabra? Mi antigüedad. Eso es lo que es el evangelio. No. El evangelio es el testimonio, la experiencia, la antigüedad, el estilo de vida de un judío que vivió, caminó sobre la faz de este mundo hace 2000 años y que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ese es el evangelio. Y hoy en día estamos confundidos. A menos que podamos tener este diálogo. No estoy diciendo que tienen que creer lo que acabo de decir. Yo no soy responsable de lo que ustedes crean o no crean, o se conecten o se desconecten. Yo no me soy responsable de compartir lo que entiendo que es el evangelio, lo que es la palabra de Dios. Pero mi invitación a considerar este diálogo, esta conversación esta mañana, esta es mi invitación. Porque a través de esta hermosa nación de Estados Unidos y de muchos de nuestros países, este versículo ahorita se está leyendo, que es el capítulo 13, versículo 1. No es algo que somos llamados a hacer. Observen lo que dice la Biblia. El preámbulo a esta relación civil fue o es, capítulo 12, que es la relación del cristiano con la iglesia y el cristiano con el prójimo. Entonces, si esta mañana no hemos entendido nuestra relación, el lugar que nos corresponde en el cuerpo de Cristo, ser un cristiano sin iglesia o sin cuerpo de Cristo es contradicción de términos. A la luz de la Biblia, tanto Cristo como los apóstoles, si ellos supieran y escucharan mi testimonio de cómo antes iba a la iglesia, pero ahora no voy a la iglesia, ellos van a decir, a ver, explícame, ¿cómo? Porque eso es inconcebible. Ok, otra vez, estoy mencionando todo eso porque el preámbulo para que el Señor escuche la plegaria de la iglesia al orar por sus gobernantes es el capítulo 12. Es la relación del cristiano con la iglesia y la relación del cristiano con el prójimo, para eventualmente la relación del cristiano con el gobierno. Entonces, si como iglesias o cristianos no sabemos qué hacer
y estamos paniqueando y vamos eventualmente a ser afectados porque lo vamos a hacer por la dirección que están tomando sus gobiernos, ¿sí? Nos conviene retomar la conversación y entender que el preámbulo del capítulo 13 es el 12, es la relación del cristiano con la iglesia, y no estoy hablando de la iglesia ideal, estoy hablando de la iglesia real. No sé si alguien tiene que escribir esto. No estoy hablando de la iglesia que está de acuerdo conmigo, mis filosofías, o la clásica, cómo era la iglesia antes, ¿sí? Esas conversaciones son legítimas y quiero escuchar lo que sientes, lo que piensas, todo eso es importante, pero nada de eso, de tu experiencia, tu sentir, tu hablar, tu idiosincrasia, cómo fuiste criado, hacia dónde va esto, nada de eso es el evangelio, ¿sí? El preámbulo del capítulo 13 del capítulo 12 y el preámbulo del 12, 13, 14, 15 y 16 son los primeros 11 capítulos, que es el evangelio. El evangelio es la obra redentora de Cristo. Por lo tanto, aquí es el punto, hablar acerca y enseñar a nuestros hijos, enseñar a nuestros nietos, navegar y discipular a la iglesia. Y literalmente era decir, sométase toda persona. Hablar de esa sujeción, hablar de ese someterse, es literalmente el entender, porque es un término militar. Es un término que inevitablemente habla de jerarquías, habla de estructura. Mi pregunta es esto, ¿ustedes creen que Dios se mueve a través de jerarquías? Y menciono esto porque otra vez, uno de los retos que estamos viviendo en Estados Unidos, y muchos de ustedes saben esto, pero es precisamente tratar, y el lunes fue un día festivo aquí, hace 2 días, que fue la celebración, la conmemoración del doctor Martín Lutero. Y estamos hablando acerca de la cuestión de su liderazgo en los 60s, por la cuestión de expresión, la cuestión de igualdad, en fin, todo lo que encontramos en el racismo, y todo eso es válido, pero escuchen lo que estoy por decir. Aquí el punto no es simplemente tener ese sentido de unidad o de igualdad o ese sentido de que destruyamos las barreras y esto. Aquí el punto, por eso es que Pablo invierte ¿cuántos capítulos? 11 capítulos de Romanos. Por eso invierte 11, porque el capítulos 1 al 11 de Romanos no es la unidad de la iglesia, no es la unidad de la sociedad, no es la unidad de un matrimonio. Capítulos 1 al 11 es la unidad del Dios Trino. Es como Dios, a través de Él mismo, que es el Dios que va a demandar justicia, Él provee al justificador. Es lo que hace capítulos 1 al 11. Entonces, menciono todo esto porque lo que está enfrente de nosotros es entender que Dios funciona a través de jerarquías. Y cuando hablo de jerarquías es que capítulos 1 al 11 nos va a recordar que aun cuando la palabra Trinidad no está en la Biblia o en el Nuevo Testamento, encontramos la enseñanza de ello porque, observen esto, la jerarquía es de que el Hijo se somete al Padre y el Espíritu se somete al Hijo. Pero esta sujeción o esta jerarquía, escuchen lo que estoy por decir, no altera la esencia. Entonces, es una distinción en función, pero no en esencia. Todo eso es importante mencionarlo porque otra vez, hablando de la autoridad, la potestad que Cristo está hablando en Mateo capítulo 28, está basada en que Él va a modelar esto, esa cuestión de sujeción, ¿sí? Sujeción, porque Pablo dice en el capítulo 13, sométanse, pues, sométanse. Entonces, Pablo hablar de sujeción. El apóstol Pedro a las iglesias de la dispersación, hablar de sujeción a un gobierno corrupto, hablar de sujeción a un esposo que abusa, hablar de sujeción, y empezamos otra vez a ver la condición que estamos viendo. Por favor, escuchen lo que estoy diciendo. Esa sujeción no es simplemente para llevarnos la fiesta en paz. Esta sujeción no es simplemente para no perder el trabajo. Esa sujeción no es simplemente para que pueda seguir yo pastoreando la iglesia. La sujeción de la que estamos hablando, si están tomando nota, es una sujeción foránea, es la sujeción de alguien más dada a nosotros. Y menciono esto porque es lo que está en la pantalla. Es literalmente Cristo, el cual es el siervo sufriente, Isaías 53. Cristo es el que voluntariamente, su llamado a aplastar la cabeza de la serpiente, Génesis capítulo 3, versículo 15, profecía mesiánica, ¿sí? Voluntariamente, Cristo voluntariamente va a permitir que la serpiente hiera su calcañar. Entonces lo que pasa el viernes cuando Él entrega su vida en el madero no es accidental, no es obra del destino, de la suerte, no es simplemente porque ¿sí? es un plan redentor de Dios, en el cual otra vez el sufrimiento de Cristo, escuchen lo que voy a decir, el sufrimiento de Cristo, una vez más, el sufrimiento de Cristo es parte del plan redentor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, porque nada, el sufrimiento que tú has vivido, que estás viviendo,
que tus hijos han vivido, que tus abuelos están viendo, el sufrimiento de la iglesia perseguida hoy en día, el sufrimiento de Pablo, de estas iglesias que estamos hablando, es un sufrimiento que el apóstol Pedro en sus escritos, él quiere asegurarse. Pedro está instando a la iglesia, está diciendo, asegúrense que cuando hay sufrimiento en la iglesia, que sea por vivir vidas que agradan al Padre. No sufran simplemente. En otras palabras, aquí está mi punto. El problema con Estados Unidos, con nuestra nación, con nuestros gobiernos hoy en día, es que las decisiones que hemos tomado y que estamos tomando como gobierno nos están llevando a un sufrimiento que no glorifica a Dios. Es un sufrimiento que nos causamos a nosotros mismos. No sé si estamos de acuerdo en eso. Y aquí está el punto. Porque es una conversación otra vez que puede ser controversial y podemos hablar el resto del día acerca de esto. Pero aquí es el punto. El sufrimiento que no glorifica a Dios es el sufrimiento que viene de hombres y mujeres, de hogares, de iglesias, de gobiernos, que tomamos decisiones en autonomía. Que no creemos cuando dice él en la Gran Comisión, toda potestad me es dada. La potestad de Cristo no depende de que la iglesia vaya y haga discípulos. No sé si eso está claro. La potestad de Cristo no depende de que el presidente Joe Biden tome decisiones que glorifiquen a Dios. La potestad de Cristo no depende de que tú y yo como padres, como pastores, como líderes vivamos vidas que agradan a Dios. La potestad de Cristo ya está establecida. Es inmovible. ¿Cómo sucede eso? Capítulo 2 de Filipenses, lo que estamos hablando, ¿no es cierto? En fin, todo esto lo menciono porque Cristo lo modela y ahí lo ven en la pantalla. Su manera de él vivir o expresar la jerarquía que él se somete es a sus padres, eventualmente al Padre Celestial, ¿no es cierto? Él se va a someter al Padre Celestial. Por lo tanto, termina diciendo esto. Basado en toda esta sujeción foránea, no es la de nosotros, es de alguien más dada a nosotros. Es que tenemos la oportunidad de expresarla, porque dice el apóstol Pablo, toda persona, ¿sí? Debe someterse, toda persona, ¿sí? Y dice, a las autoridades que gobiernan. Sí, en Estados Unidos, como en muchos países, la gente vota, ¿verdad? Sí, el último voto que se llevó a cabo en esta elección, como ha sido las últimas elecciones y todas las elecciones de este país y de cada nación, es el voto de Dios. Dios determina quién está en gobierno. Esa es la realidad. No estoy diciendo y no estoy implicando que Dios esté de acuerdo con lo que hacemos como gobiernos. Es simplemente que Dios determina las cosas. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando Él habla acerca de esta cuestión de las autoridades que gobiernan, está hablando de que todo gobierno, aun cuando no actuamos como tal, todo gobierno tiene autoridad limitada. Solamente tiene Dios autoridad absoluta. ¿Por qué? Porque aquí otra vez, no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen, una vez más, son por Dios, que son constituidas. He tratado de usar otra vez la conversación de esta mañana con todo lo que está pasando y los eventos trascendentales que no podemos evitar, y que mi oración ha sido y sigue siendo, es de que los usemos para dialogar a nivel de hogar, a nivel de matrimonios. Este tipo de conversaciones son las que van a exponer y van a sacar a flote lo que realmente creemos, nuestras convicciones en nuestros trabajos, en nuestras iglesias. Sería bueno hablar de esto o tocar este tipo de temas, porque al final de la conversación, voy a decirlo una vez más, al final de la conversación, el punto de lo que estamos tratando de hacer o de decir no es tanto, por favor escúchenme, no es tanto de que sepamos qué hacer en una cultura post-cristiana. No es nuestro trabajo cambiar, nuestro trabajo, o sea, tengamos cuidado cómo procesamos esto. El trabajo de nosotros es asegurarnos que estos eventos trascendentales se conviertan en la plataforma donde hay tracción, o sea, avance, en lugar de fricción para la expansión del Evangelio. Eso es lo que creemos. Creemos que el Evangelio siempre se ha movido en condiciones que van en contra del Evangelio. Creemos que el Evangelio siempre se ha movido en condiciones no favorables. La carta a los Filipenses, escrita desde una prisión, la carta a los Filipenses, escrita a un grupo de personas que tienen conflictos internos, porque hay confusión doctrinal, y van como iglesias hacia opresión o persecución. Entonces, nada de esto suena favorable, nada de esto suena atractivo, y es en ese contexto que el Evangelio se mueve. Entonces, como generación, Dios permita que después de 10 meses de estar conectados en estos cursos virtuales, 10 meses de poder navegar los evangelios, de poder navegar la palabra de Dios juntos, podamos llegar a una conclusión en momentos como estos, en cada gobierno, en cada comunidad,
en cada nivel, esfera de autoridad, de estructuras, ¿sí? De que podamos entender que el problema de la iglesia es literalmente el que podamos procesar la vida a través de la autoridad que le pertenece a Cristo. Y eso implica que la iglesia es dueña absolutamente de nada y somos mayordomos completamente de todo. Eso no implica que la situación va a ser favorable. Eso solamente implica que cuando yo pienso, actúo, vivo, proceso la vida como dueño de nada, mayordomo de todo, esa es la manera en la cual el Señor interviene. Su potestad es encarnada, es expresada en un contexto en el cual mis circunstancias no determinan mi relación con el Señor. Entonces, yo quisiera que esto lo consideráramos hasta ahorita. Ok, déjenme cambiar la dirección de lo que estamos haciendo porque yo veía o vi la necesidad de compartir esto con ustedes esta mañana. Ustedes recibieron de mí unas notas. Y las notas, cuando hablo de notas, estoy hablando de lo que recibieron en el correo electrónico, que les mandé el PDF del comentario bíblico de Dr. Bob Utley. Entonces, lo que quiero hacer por el resto de nuestro tiempo es ir a ese comentario. Si pueden sacar esas notas, e inclusive, déjenme ver si puedo hacer esto antes de mover aquí, antes de moverme a esto. Lo que voy a hacer es que voy a poner el enlace y si alguien puede copiarlo del chat y mandarlo para Facebook, nada más para que lo tenga también quien esté conectado o quien lo pueda usar más adelante, pero es el enlace del comentario de Filipenses que está en línea y que está completamente gratis. Así es que déjenme ponérselos aquí. Entre paréntesis, yo les puse temprano el enlace de Facebook aquí en el chat, porque olvidé decirlo esto, pero nos encantaría que compartieran el enlace de Facebook. Yo lo puse ahí para que lo compartan, por favor. Acabo de poner el enlace en el chat del comentario de Filipenses, que es lo que estoy por compartir en la pantalla. Díganme que lo ven. Háganle así. Díganme que lo ven. Ok, perfecto. Entonces, me interesa que tengan eso ahí porque ustedes van a observar ahí que yo he subrayado algunas cosas que considero importantes con respecto a la introducción que Dr. Bob va a mencionar con respecto a esta carta. Y por eso le hemos titulado la carta informal, porque es una carta en la cual él no sentía... Es una carta que él escribe en la letra A, estoy en la letra A, que escribe de una manera informal, porque su relación con la iglesia era cercana, era de mucho aprecio, de mucho amor, que él no siente la necesidad. Sí, típicamente Pablo le caracteriza en sus escritos que él está escribiendo, escribe las cartas defendiendo su apostolado. En muchas de las iglesias donde, y digo muchas, pero algunas iglesias donde él estuvo hablando o plantó o de alguna manera estuvo él involucrado, él fue acusado. Pablo fue acusado. Entonces, él tenía que defender su testimonio. Inclusive, lo que encontramos aquí es que al final habla acerca de cómo le van a enviar dinero a Pablo, y es algo completamente inusual porque algunas de las iglesias lo van a acusar de que él está en el ministerio por interés propio. En fin, eso es lo que hace que la carta sea percibida o presentada como algo informal. Letra B, él está en prisión y eso ahí es donde empieza esta cuestión irónica y que suena como contradicción de términos, el hecho de que ponga la palabra prisión con la palabra gozo, ¿no es cierto? ¿No están de acuerdo conmigo en eso? Prisión y gozo. O sea, no hay manera que esas palabras se puedan percibir como sinónimos o conectarlas. Entonces, una vez más, él está en prisión y él usa el término gozo, el cual lo usa más de 16 veces. Su paz y esperanza, escuchen esto, su paz, hablando de Pablo, su paz y su esperanza no palabras, escuchen lo que estoy por decir. Basado en lo que acabamos de hablar con respecto a Mateo capítulo 16, con respecto a esta situación de la potestad de Cristo, entendiendo que el evangelio es la autoridad de Cristo, no es mi autoridad, ¿sí? Yo simplemente soy, ¿qué somos? Somos mayordomos de, ¿qué cosa? De todo, somos dueños absolutamente de nada, no es más. Mayordomos de todo, dueños de nada. Este es un principio que en la sexualidad, en la moralidad, nos va a evitar muchos dolores de cabeza, porque el problema de nuestra sociedad en cuestión de moralidad y de sexualidad está basado en ¿qué cosa? En autonomía, en pensar que yo soy dueño, ¿sí? Una vez más, voy a decir una vez más, somos dueños absolutamente de nada. Somos mayordomos, somos gerentes, somos administradores de ¿qué cosa? De todo.
Entonces, Pablo, escuchen lo que estoy por decir, en esta letra B, donde habla acerca de la paz y la esperanza que no están conectadas o basadas en circunstancias, escuchen lo que voy a decir. Una persona que actúa, que vive, que piensa, que siente, que procesa la vida como dueño de todo, mayordomo de nada, o sea, a nadie le doy cuentas, yo tomo mis decisiones, bla, 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 todo lo que conocemos, es el tipo de persona, por favor, escuchen lo que esto puedo decir, es el tipo de persona que siempre va a ser esclavo y un títere de circunstancias. Esa es la implicación. Y yo no sé cuántos de ustedes o de nosotros estamos cansados de la incertidumbre de la vida. No sé cuántos quieran dar un testimonio ahorita, pero no es cierto eso, de lo incierto que es esto. Porque como iglesia nosotros, por ejemplo, el año pasado, se vino la pandemia, cerramos como todos, la abrimos y la incertidumbre de la situación, ¿qué tuvimos que hacer? Volver a cerrar. Iglesias han abierto, han cerrado, abrimos, cerramos. O sea, la vida siempre ha sido incierta. Es simplemente que vivimos en este mundo fantasioso, que pensamos que somos dueños de todo, administradores de nada, y pensamos que nada. Somos una cultura, escuchen eso. Somos una cultura, ese es el secularismo. Ese es el secularismo en todo su esplendor. Es el tipo de cultura que dice, si hay un Dios, si es que hay un Dios, ese Dios tiene que ser mi sirviente cósmico. Si hay un Dios es para bendecirme, para protegerme, para ayudarme, para sacarme del atolladero. Es el que me ayuda como consejero, como coach, me ayuda como terapista. En fin, ¿sí me explico? Completamente lo opuesto a lo que acabamos de leer de Mateo capítulo 28, versículo 17. ¿Qué dijo Cristo? Toda potestad me es dada. Entonces, cuando hablamos acerca de Pablo estando en prisión, cuando hablamos acerca de Pablo donde su paz y su esperanza no dependen de circunstancias, ese es el efecto de dominó. Escuchen lo que estoy por decir. Es el efecto de dominó no de un cristiano que ha sido inmune o impermeabilizado de tragedias y dificultades. Es simplemente, Pablo está modelando esto de que él no depende de circunstancias. Este es un principio que la iglesia de Filipo tiene que aprender, porque históricamente sabemos que la situación no va a cambiar. Y no estoy pronosticando ni profetizando que nuestra situación no va a cambiar o no va a mejorar. Es obvio que oramos por sanidad, oramos por restauración, oramos por el presidente Biden, oramos por la misericordia, oramos por... ¿Sí me explico? Todo eso es válido. Es simplemente lo que estamos diciendo es de que es en el contexto de que estamos y afirmamos, basado en lo que leímos en el capítulo 13, versículo 1 de Romanos, ¿sí? De que tenemos que someternos a toda autoridad, ¿sí? Porque toda autoridad es puesta ¿por quién? Por el que realmente tiene autoridad, ¿sí? Entonces aquí es el punto, Y yo no sé, bueno, no, sí lo sé. Y lo voy a poner otra vez, por favor. Aquí está en la pantalla, lo están viendo. Esto es la referencia, ¿verdad? Por favor, escuchen lo que estoy por decir. Y yo sé que no está implicando esto, pero lo voy a decir como quiera, ¿ok? Y lo voy a usar como una conexión, aunque no tiene nada que ver con el pasaje. Así es que no escuchen de mí esto como una interpretación de la Biblia, porque no lo es. Pero este es mi punto. Satanás mismo sirve los propósitos de Dios. La maldad, la pandemia, las tragedias sirven los propósitos de Dios. No sé si eso estoy hablando de todo eso simplemente porque para mí es de suma importancia ver lo que está diciendo Dr. Bob en su introducción, cuando habla acerca de cómo él, hablando de Pablo, ¿sí? Ahí en la letra B, habla de cómo su paz y esperanza, la palabra esperanza típicamente en la Biblia, lo cual no creo que sea esto el caso, pero la palabra esperanza, nada más para que sepamos esto, la palabra esperanza en la Biblia típicamente es la palabra certeza, porque típicamente la Biblia la conecta con la segunda venida de Cristo, y sabemos históricamente, sabemos hoy en día y sabemos en el futuro que si hay algo que podemos ver, afirmar con certeza, es la venida de Cristo, ¿no es cierto? Cristo viene por segunda vez. Entonces, va en esa perspectiva, en ese sentir, en ese creer de una certeza, algo tan certero como la segunda venida de Cristo, es como navegamos la realidad de este momento. Entonces, otra vez, no es la esperanza de que ojalá suceda, ojalá termine la fiesta bien y mejore la situación. Es una realidad en la cual Pablo no está siendo esclavo de ello. Hay un elemento de enseñanzas falsas, otra vez, el conflicto que hay dentro de la iglesia. Capítulo 3, versículo 2, versículos 18 al 19, vamos a llegar ahí, donde aparentemente las herejías o la doctrina falsa que hay es similar a la de los
a lo que encontramos en las iglesias de Galacia, que son los judaizantes, y otra vez aquí simplemente es la cuestión de lo que aparentemente encontramos, donde están pidiendo que sean judíos antes de que sean cristianos. Letra D. Esta incluye un ejemplo de un himno cristiano, que es lo que estamos hablando ahorita, el capítulo 2, versículos 6 al 11, de lo cual otra vez está hablando acerca del ejemplo. Estoy leyendo aquí abajo, en la letra D. Es el ejemplo de la humildad de Cristo para ser imitado por cada creyente. ¿Sí? No es más. La humildad de Cristo, la manera en la cual Él se despoja de sí mismo, se desprende, ¿verdad? Sin perder su esencia, es lo que dice Pablo. Se va a desprender. Y ese proceso, ese estilo de vida, esa cosmovisión, que literalmente es Cristo modelando y diciéndonos, ¿sí? Una vez más, dueño de nada, mayordomo de todo, ¿sí? Cristo nos muestra, y Pablo lo ejemplifica. Ahorita que estábamos aquí en la letra B, por favor escuchen esto, es importante. En la letra B, ¿sí? Cristo ejemplifica esto que está en la letra D, en cuestión del ejemplo de humildad de Cristo, de que una de las cosas de las cuales somos llamados a ser mayordomos, una de las cosas que somos llamados a administrar, es el sufrimiento. No es más, es el sufrimiento. No es tanto porque estoy a favor del sufrimiento, no es tanto porque estoy buscando el sufrimiento, no es tanto porque literalmente me da gusto cuando el sufrimiento se hace presente. Eso es lo que estoy diciendo. Porque hemos establecido desde hace una hora que empezamos que la perspectiva de un día como este en Estados Unidos, de la inauguración de una nueva presidencia, de un nuevo gabinete, de una nueva experiencia, es la perspectiva en la cual hemos afirmado de la Gran Comisión, que Cristo dice toda potestad. Entonces, si Él ha dicho toda potestad, si Él lo ha establecido y sentó eso como las bases del evangelismo, del discipulado, de la Gran Comisión, ¿sí? La Gran Comisión no depende de la habilidad de la iglesia de ser discípulos. Eso lo dije hace rato, ¿verdad? La Gran Comisión está basada ¿en qué cosa? En la potestad de Cristo. Esa potestad que Cristo vivió, experimentó, esa potestad que proviene del Padre, esa autoridad es la que es transferida, es la que es imputada, es la que, y aquí es mi punto, es la que potencialmente, y aquí no voy a afirmarlo como algo que sea definitivo, pero potencialmente, viendo la historia, viendo a Cristo, viendo a los apóstoles, viendo la iglesia y viendo nuestras vidas, potencialmente el sufrimiento y las dificultades, siempre y cuando sea el sufrimiento causado por vivir vidas que agradan a Dios. No estoy hablando del sufrimiento de negligencia, no estoy hablando del sufrimiento de rebeldía, no estoy hablando del sufrimiento de una vida que se crea autónoma. Estoy hablando del sufrimiento que glorifica a Dios. Cuando el sufrimiento se hace presente porque tomamos la decisión de una relación saludable con la iglesia, Romanos capítulo 12, relación saludable con la iglesia, con el prójimo y con el gobierno, por favor escuchen esto, relación saludable con la iglesia, con el prójimo, con el gobierno, basado en los primeros 11 capítulos de Romano, que es el evangelio. Sí, basado en eso, no es basado en la necesidad que tengo de una iglesia, no es basado en la necesidad de conectar con mi abuelito o con mi tía, no es la necesidad de que estoy en esta nación y tengo que... no, estamos hablando que es el producto de algo que sucedió ya en el pasado, algo que es inmutable, algo que es el evangelio, es la vida de Cristo transferida. Cuando vivimos de esta manera, vean lo que estoy diciendo, sí, y aprendemos estas relaciones, estos componentes de relaciones, sí, potencialmente el sufrimiento, potencialmente el encarcelamiento, en este caso de Pablo, en estas cartas de prisión, potencialmente lo que estamos viendo, el sufrimiento, una vez más, que glorifica a Dios, es el vehículo que la iglesia necesita constantemente para ser recordados de que la salvación no es simplemente una experiencia del pasado, ahí es donde inicia, pero es un hábito constante en la vida del cristiano. ¿Qué estoy diciendo? Eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que estoy diciendo. Están tomando nota, es importante. Lo que estoy diciendo es que así como la salvación involucra el creer, el arrepentirse, la confiabilidad, así como involucra la cuestión de arrepentimiento, así como la salvación involucra todo lo que sabemos que es la salvación tiene que convertirse en un hábito de esas cosas. Donde ahora entiendo que la salvación no es solamente la bienvenida que le di a una persona
cuando tenía 14 años, o 10 años, o 27 años, cuando Cristo vino a mi vida. ¿Sí? Sí, eso, qué bueno que sucedió y debe de suceder. Pero ahora, ¿cómo doy esa bienvenida diariamente? ¿Será posible que esa bienvenida diaria a Cristo, hablando del Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, es una experiencia de santificación? Al principio fue justificación, pero ahora es santificación. ¿Qué acerca de que si la salvación no solamente es dar la bienvenida a la persona, pero si la salvación es afirmar lo que esa persona dijo de sí mismo, que es el Evangelio, ¿sí? Es lo que Cristo dijo de sí mismo. Entonces, cuando Él dice en Mateo capítulo 28, versículo 17, toda potestad me es dada. Y yo estoy viendo la situación y se ve como que Satanás es el que tiene la potestad. ¿Cómo le hago para creer las palabras de Cristo? Una vez más, es ese diario hábito de dar la bienvenida a su espíritu, no para ser salvo, salvo ya soy, es ahora para que me dé la habilidad de leer la gran comisión y dejar de morderme las uñas y paniquear porque no estoy haciendo discípulos, porque la iglesia no está avanzando. No, este es el caso de como pastores, como líderes, cuando vemos a los hijos como padres, que los vemos que no están viviendo vida sagrada y decimos, híjole, ¿en qué fallé? O sea, ¿en qué fallamos como matrimonio? Sí, o sea, y otra vez, son sentimientos válidos porque la situación es difícil, pero todo lo que estoy diciendo es esto, es de que en contextos como esos, que están fuera de nuestro control, ver la inauguración de un presidente, ver la dirección de países, de naciones, de iglesias, de organizaciones, ver la salud misma, cómo es amedrentada, cómo es frágil, ¿sí? Para poder regresar a creer la credibilidad del resucitado y decir, toda potestad le es dada a él. Para mí es una ironía y es locura que este hombre llamado Pablo, desde una cárcel, tras las rejas, está diciendo, hey, yo no soy esclavo de esto. Y es como diciendo, o sea, típicamente Pablo, yo creería tus palabras si estuvieras escribiendo tu quinto libro, tu sexto libro de la grandeza del ministerio, del crecimiento, ¿sí? No, estás hablando desde prisión. Estás hablando donde hay abandono, donde las iglesias que plantaste y la iglesia en este tiempo es disfuncional. Si yo supiera que son iglesias saludables, crecientes, tienen sus seminarios, estoy siendo sarcástico, yo lo sé. Pero quiero que dejar esto bien en claro. Tener la habilidad de creer que Cristo tiene toda potestad es la obra del Espíritu Santo. Es el señorío de Cristo. Y Pablo escribe estas iglesias porque aparentemente habían contristado su espíritu. Trágicamente se habían enfocado más en ir y hacer discípulos a todas las naciones, en lugar de entender que ese id no está basado en el presupuesto que tenemos, no está basado en el don que tengo del evangelismo, no está basado porque fui llamado al ministerio. Está basado en que toda potestad le ha sido dada a Cristo Jesús, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, aquí es donde me encantaría que tomáramos esta introducción y que simplemente consideráramos otra vez, porque esta humildad de la letra D de Cristo debe de ser imitada por todo creyente. Es lo que va a decir Pablo en capítulo 2. Aquí están viendo la referencia bíblica. 2, 1 al 5. Está hablando acerca de, otra vez, de que está implicando de que la iglesia trágicamente no estaba imitando la humildad de Cristo. Si la iglesia no imita la humildad de Cristo, entonces ¿qué humildad está? ¿Qué está imitando la iglesia? Otra vez, una vez más. Voy a hacer la pregunta una vez más. Si la iglesia no está imitando la humildad de Cristo, la iglesia de los filipenses, porque vamos a hablar de ellos, no de nosotros. Si la iglesia de los filipenses no están imitando la humildad de Cristo, ¿qué están imitando? ¿Qué es mi punto? Este es mi punto. Aparentemente, todos sin excepción, a algo o a alguien imitamos. No es ironía que entre más autónomos nos creamos, más esclavos somos. ¿No? ¿Sí? ¿Conmigo? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Una vez más, aparentemente, entre más autónomos nos creemos, más esclavos. Otra vez, viendo la perspectiva de Romanos, por ejemplo, capítulo 6, capítulo 5, habla acerca de cómo en cuestión del pecado hay un derecho legal de que el hombre, por ser esclavo del pecado, tiene que pecar. Pero observen cómo usa la analogía de un esclavo que su amo lo deja libre, o usa la analogía del matrimonio cuando una mujer enviuda o le da carta de divorcio para que
sea libre de ese matrimonio. Es la analogía que usa Pablo en cuestión del pecado. Entonces es obvio que Cristo legalmente rompe esas ataduras, pero escuchen esto. Convenencieramente, lo que hemos predicado es libertad del pecado, pero nos hemos creído libres de que podemos vivir autónomamente, de una manera autónoma. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Es por eso que Pablo constantemente en sus cartas habla de que él es siervo de Jesucristo. Siervo, 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 o sea, esclavo, dependo, vivo debajo de Jesucristo. ¿Sí me explico? Entonces, ahí es donde me encantaría que como iglesias, como cristianos, otra vez nos preguntáramos esta mañana, ¿a quién estamos imitando? Lo último que yo deseo que suceda, escuchen lo que estoy por decir, lo último que deseo que suceda es que lleguemos a un punto de arrogancia que pensemos que estamos imitándonos a nosotros mismos, que la respuesta está dentro de mí. ¿Han escuchado eso? Que el punto es conocerte a ti mismo, que la verdad está en ti. Sí, simplemente tienes que retomar tu autoestima, tienes que ver retrospectivamente. No. Cada vez que veo dentro de mi corazón, lo que encuentro es colesterol. No me conviene ver dentro de mi corazón. Así es que, otra vez, es el imitar a Cristo. La siguiente parte de la introducción es simplemente lo que da el contexto de las provincias de Filipo, de Macedonia. Ustedes pueden leer todo esto. Habla acerca de cómo llegan, cómo se constituyen esas iglesias, bajo la obra de quién, cómo se lleva. Todo eso es importante porque esto va a ayudarnos a entender la interpretación de Filipenses en el sentido no sé si ustedes recuerdan esto de Dr. Bob Utley en cuestión de la interpretación, pero son 7 preguntas interpretativas. La quinta de ellas, después de hablar del autor, de lo que el autor dijo, lo que el autor implicó. La 3 es lo que otros autores, lo que el autor dijo en otros pasajes. La 4 es lo que otros autores han dicho del mismo tema. Y la 5 son los destinatarios. ¿Qué entendieron los destinatarios de lo que en este caso Pablo está diciendo? En otras palabras, ¿qué entendieron los filipenses? Entonces, por ello es importante ver el contexto, en este caso geográfico, cultural, y por eso está hablando acerca de eso. Habla de los compañeros de Pablo, sus ayudantes, entre Silas, Timoteo, Lucas. Se cree que va a regresar aquí el número 3, se regresa a Filipo en su tercer viaje misionero. Aquí está la referencia de Hechos capítulo 20 para ver eso. Otra vez, una colonia romana, se cree que esta área se va a convertir en una colonia romana. Y otra vez, hablamos de esta provincia de Macedonia. Quiero concluir llevándolos a esta sección que está aquí. Esto es importante. Es el propósito de la carta. En otras palabras, estas secciones que cada comentario de Dr. Bob tiene, cada comentario, entre paréntesis, déjenme hacer un paréntesis, nada más rapidito, les prometo que va a ser rápido. Entre paréntesis. Una de las cosas que quiero que quede claro en este sentido, en cuestión del libro de texto, es un comentario. Lo que hemos hablado y hemos enseñado a través de 10 meses es que los comentarios están al final del estudio de la Biblia, no al principio. En otras palabras, lo que hemos enseñado es que quien toma prioridad en el estudio de la palabra y en la interpretación de la Biblia es la Biblia, el Espíritu Santo y el lector, el intérprete, tú y yo. Entonces, esta mañana, ustedes viendo este comentario y yo tratando de explicar cosas que está enseñando el comentario, tiene que venir de un estudio personal de la Biblia, no del comentario. No podemos ir a los comentarios primero, ¿ok? Entonces, menciono todo eso porque, una vez más, no hay intérprete, no hay comentarista que esté inspirado. La autoridad de la Biblia está en el autor original, que es el Espíritu Santo, y las personas que el Espíritu, en sus designios y en su potestad, ha usado. ¿Por qué escogió a esos hombres y mujeres? No tengo la menor idea. No lo sé. Es simplemente que así es como Él ha decidido obrar. Entonces, menciono todo eso porque otra vez es importante estos recursos que tenemos, pero no son la base de la interpretación. Ok, entonces, esta cuestión de los propósitos, nada más quiero mencionar rápidamente que tienen que ver con, ahí en sus notas dice, para comunicar, ¿qué cosa? Otra vez, él siente un afecto especial por esta gente, por estas iglesias. Dice, un agradecimiento de Pablo a esta iglesia amorosa, la cual lo apoyó monetariamente y en la cual la iglesia le va a proveer un ayudante. Entonces, en medio de esa relación es que él va a usar estas cartas, estos escritos, para lo que él está explicando acerca de por qué tuvo que mandar de regreso a este ayudante antes de tiempo. Da la implicación de que este ayudante, llamado Epafrodito, iba a estar con Pablo por determinado tiempo, pero él tiene que regresar antes de tiempo. Entonces, en la carta le explica el por qué. Pablo
continúa en prisión y como quiera Él lo manda de regreso. La letra B implica que había desaliento en la iglesia, había desánimo, había confusión, ya le hemos hablado de esto, de tal manera que el desánimo era porque su líder, su pastor, su apóstol, aquel que estaba como supervisor de las iglesias o de las provincias, hablando de Pablo, estaba en prisión, la situación, y él está estableciendo esto. El evangelio, eso es lo que está tratando de decir en la carta, mantengan esto en mente. Yo sé que la situación es difícil, yo sé que la situación es caótica, yo sé que la situación se ve irreversible, yo sé que esto va hasta cierta manera de mal en peor, aparentemente, pero, aquí está el punto, letra B, ¿sí? Letra B. Escribo desde la perspectiva dada por el Espíritu Santo de la Gran Comisión. Toda potestad me es dada. La implicación de ello, de la potestad de Cristo, es literalmente que, ahí está en la letra B, es que el Evangelio, aun cuando yo estoy en prisión, el Evangelio sigue progresando aún en la prisión. De tal manera que dice, aquí es donde el Evangelio está libre. Es lo que está tratando de decirle a la iglesia. Mi situación, mi condición, Pablo está hablando como mayordomo de todo, dueño absolutamente de nada. Por favor, escúchenme, pastores, ruego, imploro, si estaban distraídos o están haciendo otra cosa, necesito que me pongan atención. Observen que estas cartas que Pablo escribe no es el testimonio de Pablo, es el testimonio de Cristo. No es más. Las cartas que escriben estos hombres no son el testimonio de ellos, incluye su testimonio. Y no estoy en contra del testimonio de la persona. Pero el Evangelio no es lo que me pasó a mí. En otras palabras, si regreso a la analogía de Romanos, capítulos 1 al 11, es la doctrina, es el Evangelio, es la cuestión de todo lo que Dios ha hecho, ha dicho, ha obrado y promete hacer sin la intervención de alguien más. Es simplemente el Dios soberano. Haciendo, obrando. Yo sé que la situación se ve caótica, yo sé que la situación se ve irreversible, yo sé que el daño que has vivido, que se te hizo, las cicatrices que tienes no han sanado, en fin, todo eso, yo estoy consciente, pero eso es lo que Dios ha hecho y ha dicho. Capítulos 12 en adelante, dijimos en Romanos, es el involucramiento, es lo que produce, es la acción, es lo que llamamos los imperativos, son los mandatos que tenemos que llevar a cabo en obediencia. Entonces, observen que el énfasis de Pablo es que cuando él ve estas iglesias, que hay confusión interna y que van hacia persecución externa, gobiernos que van a perseguirlos y cosas por el estilo, Pablo quiere asegurarse que en medio de las situaciones ellos no piensen o entiendan que abrazar el Evangelio, en este caso capítulos 1 al 11 de Romanos, garantiza un mejor mañana en este mundo. No sé si eso está claro. Eso sería Evangelio y la prosperidad. No estamos diciendo que entre más sufrimos, más espirituales somos, ¿ok? Porque no pedimos disculpas por las bendiciones, no pedimos disculpas porque el Señor ha sido bueno con nosotros, ¿verdad? Pero simplemente estamos diciendo, otra vez, no ser esclavos de circunstancias, pero específicamente desde el contexto de la predicación, del estudio, desde el contexto del compromiso de la palabra de Dios, no podemos seguir siendo la iglesia, usando la analogía de estas cartas como Filipenses, como Romanos, de pensar que capítulos 12 al 16, que es el así pues, os ruego por la misericordia de Dios, capítulo 12 de Romanos, que presentéis vuestros cuerpos, y empieza a describir esa relación del cristiano con la iglesia. No podemos seguir pensando que la relación interpersonal que tenemos hoy en día, o la relación civil con los gobiernos, no podemos seguir predicando esto como el Evangelio. Ese no es el Evangelio, si eso es lo que produce el Evangelio. El Evangelio es la relación que Cristo tuvo con su pueblo. Eso es el Evangelio, la relación que Cristo tuvo con el prójimo. El Evangelio es la relación que Cristo tuvo con el gobierno. Y esa relación de Cristo con su pueblo o con su iglesia, esa relación de Cristo con el prójimo y esa relación de Cristo con el gobierno, escuchen lo que eso puede decir, está basada, esa relación, exclusivamente en su relación con su Padre Celestial. La relación con su Padre Celestial produjo todo esto. Hoy en día, trágicamente,
vemos la relación de Cristo con la iglesia, de Cristo con el prójimo, de Cristo con el gobierno, y pensamos y lo afirmamos doctrinalmente como algo del pasado. Lo celebramos, lo veneramos, lo creemos, lo predicamos, pero cuando se trata de nuestra relación con la iglesia, de mi relación con el prójimo y con el gobierno, pensamos que pensamos que la autoridad está en mí, que yo soy el que tengo la autoridad, de que yo puedo relacionarme con ella, con él, que sí, otra vez. Es importante que yo ejerza esas relaciones, tanto de la iglesia como del gobierno, como del prójimo. Pero esas relaciones, que son capítulos 12 en adelante de Romanos, ok, otra vez, no sé cómo poner esto en claro. Yo argumentaría que capítulos 12 al 16 de Romanos, los imperativos, la acción de la iglesia, las relaciones del cristiano con la iglesia, con el prójimo, con el gobierno, yo argumentaría que esa es la Biblia. Porque somos salvos para obedecer la palabra de Dios. Entonces, hasta cierta manera, capítulos 1 al 11 es el Evangelio, es la relación de Cristo con la iglesia, de Cristo con el prójimo, Cristo con el gobierno, ¿verdad? Eso está establecido. Como esa relación de Cristo ha sido transferida e imputada, capítulos 12 al 16 de Romanos es ahora la expresión de ella, y ahí es donde somos copartícipes. Ahora sí, id por todo el mundo y hacer, ¿qué cosa? Discípulos. Ahora sí lo hacemos, pero está basada en la relación de alguien más con el Padre Celestial, porque la única manera de tener acceso al Padre es a través de ¿quién? Es a través de la relación de Cristo con el Padre. Una vez más, la única manera en que podemos tener una relación con la iglesia, una relación con el prójimo, una relación con el gobierno que glorifica a Dios, la única manera es a través de Cristo. Porque la manera en que Cristo se relacionó con la iglesia, Cristo se relacionó con el prójimo, Cristo se relacionó con el gobierno, esa es la manera en que tenemos que vivir. Es una relación en la cual ha sido imputada en nosotros, y voy a decir una vez más, ahora que tenemos que ejercerlo, ahora que en Estados Unidos hay un nuevo presidente, en nuestros países en Latinoamérica, en fin, la cosa continúa moviéndose. ¿Qué hacer en medio de todo ello? Capítulos 12 en adelante de Romanos es literalmente, por favor, escúchenme, es literalmente la palabra de Dios. No hay misterio en lo que tenemos que hacer. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Lo hermoso del Evangelio es que esa palabra de Dios ya ha sido obedecida, cumplida a través de Cristo. En otras palabras, sus 33 años de obediencia es literalmente la obediencia a ¿qué cosa? Es decir, sí, escuchen esto. La palabra de Dios es el carácter de Dios. La palabra de Dios es el sentir de Dios. La palabra de Dios, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hablado a través de las edades, a través de sus autores. Estoy hablando de la palabra, de la Biblia, lo que Dios es su carácter. Entonces, Cristo se aparece en la historia, vive por 33 años bajo esa palabra. En otras palabras, Cristo tuvo la habilidad por 33 años de creerle al Padre, independientemente de sus circunstancias. Cristo tuvo la habilidad de creerle al Padre, de tal manera que su obediencia al final de la jornada, ustedes saben la historia, dentro de la pasión de Cristo, estando en el huerto de Getsemaní, dice, si es posible es que pase de mí esta copa, pero no mi voluntad. En otras palabras, lo que está diciendo es esto: estoy consciente que yo vine a este mundo a morir. Estoy consciente de ello. Pero porque fue 100% humano y sabe que el sufrimiento que viene es... El sufrimiento de Cristo que viene, aparte de físico, que va a ser extremo, parte del sufrimiento de Cristo, si nos ponemos a pensar, es que Él se va a convertir o está por convertirse en la acumulación de todo el pecado, ¿verdad? Y digo de todo el pecado, pero todos aquellos que confesamos, porque no creemos, no somos universalistas, no creemos que todos son salvos. Creemos que el que confiesa es salvo, pero el hecho de que él se convierte, el que no conoce pecado, por no se hace pecado, esa experiencia de sufrimiento, donde él va a hacerse, él se va a convertir legalmente, él va a calificar para merecer la ira del Padre. No sé si eso está bien explicado, pero el sufrimiento que él está tratando de evitar es el convertirse en calificar
para experimentar la muerte, porque la muerte es el producto del pecado. Entonces, en esa experiencia, en el huerto, él dice, no mi voluntad, sino, ¿qué cosa? Aquí es el punto, y este es probablemente lo que me gustaría que nos lleváramos esta mañana, si estamos buscando algo que llevarnos o de alguna manera aplicarlo. Lo que está orando Cristo, y esta es la importancia de la oración, es que le está pidiendo al Padre que le dé la habilidad de creerle. Dame la habilidad de creer. Dame la habilidad, le está diciendo el Padre, de que esa noche que Él va a ser entregado, ha vivido en este mundo por 33 años. Y la característica de su vida por 33 años no ha sido la ausencia de conflicto o de problemas. Por 33 años la característica de Cristo ha sido obediencia a lo que el Padre dijo, a la Biblia, a cumplir la ley, ¿verdad? Entonces, esta experiencia de obediencia de 33 años es lo que después de esa noche, sufrimiento, eventualmente crucifixión y muerte, esa experiencia de obediencia de 33 años, esa habilidad que Cristo tuvo de creer que las palabras del Padre son creíbles, esa obediencia transferida o encarnada en obediencia es lo que a Cristo lo va a calificar. Por favor, escuchen esto. Lo va a hacer digno, le va a dar la habilidad de que califique para que salga de una tumba. La obediencia de 33 años, la habilidad de creer la palabra creíble de Dios, independientemente qué disfuncional fue la vida de Cristo en el sentido de su contexto, de sus experiencias, de su traición que experimenta, todo eso, independientemente, su obediencia a eso es lo que lo califica, no de evitar el sufrimiento, es de darle propósito al sufrimiento. Es de entender que su misión era bien clara al haber venido a este mundo. Pero el punto es este, de que aun cuando Él pasa por el sufrimiento extremo, que es la cruz, que es la muerte, que es la traición, que es la separación de su Padre, con su Padre Celestial, es que el domingo en la mañana, cuando Él sale de la tumba, Él sale precisamente porque tuvo la habilidad de creerle al Padre. ¿Por cuánto tiempo? Por 33 años. En otras palabras, la habilidad de Cristo de creer no fue solamente una doctrina que sus padres le enseñaron. Sabemos por el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 52, que él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, es obvio que él aprendió a ser obediente, ¿verdad? En el aspecto humano. Entonces, su obediencia no fue simplemente una doctrina, una clase, una experiencia, fue un estilo de vida que fue puesto a prueba al final de la jornada. Pero esa obediencia a la perfección, a la voz de Dios que es perfecta, es lo que garantiza la salida de la tumba. Véame tantito, no pierdan esto. Mi pregunta es, si lo único que garantiza que una persona salga de un sepulcro y no conozca la segunda muerte, que es el infierno, es una vida de obediencia perfecta a lo que el Padre ha dicho. Si esa es la única garantía que alguien salga de un sepulcro, ¿qué esperanza tenemos tú y yo? En otras palabras, hasta cierta manera, el humanismo, el determinismo, el ateísmo tienen razón de que, o sea, cuando vas al sepulcro ahí se acabó la fiesta, ¿no es cierto? Es lo que dicen. O sea, por eso hay que darle gusto al cuerpo ahorita, porque la vida es corta y se acaba. Sí, ese es mi punto. Y esa es la raíz del Evangelio. Y es lo que creo literalmente que Pablo está tratando de compartir a la iglesia. La palabra de Dios nunca cambia, el carácter de Dios nunca cambia. Dios estableció las cosas desde un principio. Y la única garantía que tú y yo salgamos de un sepulcro un día es que obedezcamos la Biblia en su perfección. Es obvio que no lo hemos hecho. Es obvio que no lo hemos hecho. ¿Cómo le hacemos? Es porque en este momento estamos posicionados y estamos gradualmente poseyendo la obediencia de alguien más. Ese viernes, esa noche que él va a ser entregado, que él se convierte en la acumulación del pecado, aún de David cuando va en adulterio con Betsabé, David cuando va y asesina básicamente a su esposo Urías, el pecado de la historia, depositado en un solo varón de dolores, ¿no es cierto? Varón de dolores. Esa experiencia es lo que sucedió en tu vida cuando tú tuviste la habilidad
dada por el Espíritu Santo, de creer y de confiar que ese sacrificio de Cristo fue en sustitución a tu maldad y mi maldad. Fundamental y necesario. Y espero que todos tengamos esa experiencia de creer que aun cuando he experimentado y conocido cosas muy trágicas y tristes, ¿sí? En Cristo hay perdón de pecado. Pero esa es la mitad de la conversación. Eso no es suficiente para ser salvo. Así como yo le transferí a Él mi maldad, y esa noche cuando Él clama y dice, si es posible, haz que pase de mí esta copa, literalmente Él absorbe mi maldad. Él se convierte en la expresión más grotesca y vulgar y obscena de toda la acumulación del pecado de aquellos que hemos confiado en Él. Que es bastante, ¿no es cierto? El domingo, así como yo le transferí mi pecado a Él el domingo, Él me transfirió ahora sus 33 años de la habilidad que el Espíritu de Dios le dio al Hijo de creer en la credibilidad de la palabra de Dios. Entonces, el punto es este, que lo que me hace a mí tener esta mañana la certeza de que aun cuando habrá un día, que habrá un sepulcro, una lápida con mi nombre, con 2 fechas, eso no es un punto donde está cesando la existencia del hombre. El hombre fue creado para vivir para siempre. El hombre va a vivir para siempre. Y lo hermoso de esta conversación es de que nuestra esperanza está puesta en la obra que Cristo hizo, no solamente redentora o de sustitución, pero lo que hizo por 33 años. Entonces su muerte y su vida son los 2 componentes que producen vida eterna para el ser humano. Aparentemente las iglesias en Filipo, la iglesia de Filipo estaba batallando para procesar eso, y por eso es que ahí en la introducción es que vemos sus propósitos, donde habla acerca otra vez de que el evangelio no está encarcelado, de que las promesas de Dios siguen siendo una verdad independientemente de qué está sucediendo, para alentar otra vez el desánimo que había, porque había enseñanzas corruptas, falsas doctrinas, y hablamos de los judaizantes potencialmente, hablamos aquí en el párrafo que sigue habla potencialmente de que había, en otras palabras, lo que está diciendo es de que a ciencia cierta no sabemos qué tipo de doctrina había. Era una capirotada, era una mezcolanza, era, ¿cómo se le llama esto? Creo que se le llama sincronismo, que es donde le agregas al cristianismo otras cosas y trágicamente, o sincretismo, ok, es simplemente lo que yo creo, y estoy por ofender gente, ok, pero ya nos vamos, así es que ahí platican con el pastor Hilario si los ofendí, pero es lo que creo que predomina hoy en día en la predicación de los púlpitos en nuestras iglesias. Es el evangelio más algo más. ¿Sí? Ese sincretismo es literalmente pensar que el evangelio es capítulos 12 al 16 de Romanos. Ese no es el evangelio. Eso es lo que produce el evangelio. ¿Sí? El presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, el someterme al gobierno, a autoridades, porque todo eso que hay que hacerlo, eso no es el evangelio. Eso es lo que produce el evangelio. Entonces yo pienso que ahí es donde hay confusión hoy en día, no solamente para sectas como los judaizantes o los gnósticos de aquel tiempo, no solamente como sectas hoy en día como los mormones o los testigos de Jehová o cualquier otro tipo de corrupción del evangelio. Yo pienso que la iglesia la iglesia de Cristo está viviendo esa corrupción hoy en día. La iglesia de Cristo hoy en día, aquí está la corrupción de la iglesia de Cristo, es que trágicamente hemos pensado que el evangelio es el ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ese no es el evangelio. Eso es lo que produce el evangelio. El evangelio es que toda potestad me es dada. ¿A quién? ¿A quién es la potestad? Es a Cristo. La potestad es dada sola y exclusivamente a Él.